guapetones, hoy os traemos el vídeo de... Algunos mexicanos discriminan su propio país. Hola mis amigos, Vamos a ver, tenéis el canal del creador abajito en la descripción. En el video donde yo hice una respuesta hacia los chicanos mexicoamericanos que quemaron la bandera de México en apoyo con Donald Trump. Madre y ellos mía. explicaban que ese era el problema, que la bandera de México representaba el problema que tiene Estados Unidos. Y yo les vengo a hablar sobre algo que les va a interesar. Chicanos y mexicanos, una raza dividida por una nacionalidad. Muy triste, ¿eh? Primeramente, quiero explicarles que la palabra chicano se deriva de la palabra mexica. Los mexicas fueron los aztecas. Ese era otro nombre que se les daba. Entonces ellos, para hacer el nombre más corto de mexicano, le quitaron la M y la E y se identificaron con la palabra chicano. Porque la X en idioma náhuatl se pronuncia sh, S, H. Entonces, chicano, mexicano. Un chicano fue el nombre que se le dio a los mexicoamericanos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos. ¿Pero por qué chicanos? Porque hubo un tiempo donde los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos eran discriminados. Y también los mexicanos han sido discriminados en este país, especialmente en los estados del suroeste de Estados Unidos, lo que antes era territorio mexicano. En el año 1960 hubo un movimiento social para luchar por los derechos civiles de los mexicoamericanos, o sea, los chicanos. Ese movimiento social quería alcanzar el poder político de los mexicoamericanos, poder social y también poder económico. Existen dos tipos de chicanos en Estados Unidos. El chicano, que está orgulloso de su herencia mexicana, Por supuesto. a pesar de su nacionalidad. Que lo Y deberían estar existe el todos. chicano, que le enseñaron que ser mexicano era una vergüenza, que olvidó totalmente el español. Qué mal. Muy Todavía triste practica su todo cultura, esto. todavía tiene herencia cultural mexicana, pero está más americanizado, inclusivemente que hasta los propios caucásicos. Esos son los dos tipos de chicanos que existen en Estados Unidos. La segunda me parece muy triste. Yo no entiendo cómo una persona se puede avergonzar de dónde viene, porque al final la persona que eres tú es gracias a de dónde vienes. O sea, nunca te tienes que avergonzar del sitio de donde vienes, y menos Y aunque si es hayas México. nacido en Estados Unidos, No. tus raíces son mexicanas, en mi opinión, ¿eh? No es una opinión, es una realidad, porque por ejemplo yo digo que yo soy andaluza por los 4 costados, mis 4 abuelos son andaluces, entonces yo, por mucho que haya nacido en Cataluña, no tengo sangre catalana. Entonces un mexicano, por mucho que haya nacido en Estados Unidos, no tiene sangre estadounidense, es mexicano. O sea, una persona no es de donde nace, una persona es de donde es, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Tú luego te puedes sentir como tú y yo nos sentimos mexicanos. Eso es un sentimiento, tú eres de un sitio por un sentimiento, pero realmente por ADN un mexicano es mexicano y no te tienes que avergonzar de dónde vienes, además teniendo una cultura tan extensa, tan grande, tan impresionante como es la mexicana, que luego todos los estadounidenses se van a México porque envidian todo lo que México tiene. Totalmente, sí, El sí. mexicano, un mexicano en Estados Unidos es una persona que emigró de México. Pudo haber venido a este país legalmente o ilegalmente. El mexicano viene a Estados Unidos o vino por las mismas razones que el mexicoamericano o el chicano está aquí, o sus ancestros estuvieron o estuvieron aquí. Existe mucha discriminación entre chicanos y mexicanos. Primeramente les quiero platicar. Los mexicanos discriminan a los chicanos por no hablar español. Los mexicanos discriminan a los chicanos por no estar orgullosos de su cultura. Los mexicanos Lo normal, discriminan a los chicanos Es lo que iba a decir, no quiero con palabras faltar como al mira, no habla respeto, español y pero- tienen nopal en la frente. Y ahora los chicanos discriminan a los mexicanos por haber venido de México ilegalmente. Cuando Los sus chicanos discriminan a los mexicanos antepasados lo han hecho. porque los mexicanos no hablan inglés. Los chicanos discriminan a los mexicanos porque los miran diferentes. Ahora, todos somos una misma raza.
Los chicanos y los mexicanos es el mismo grupo étnico, solamente que tienen el privilegio los chicanos de haber nacido en Estados Unidos. Aunque descendemos de la misma civilización, de los dos mundos que chocaron en 1519, el mundo español y el mundo indígena de México, que antes no se llamaba México. Era una gran civilización conocida como Semanahuac, la época de los aztecas. ¿Por qué existe la discriminación entre nuestra raza? Y yo sé que solamente existe una raza en este mundo, que es la raza humana, pero cuando decimos raza, nos referimos al grupo étnico de la mexicanidad, del mexicano. Si nosotros somos un mismo grupo étnico, ¿por qué existe tanto odio entre nosotros? Los mexicanos que viven en México discriminan a los chicanos. Les llaman pochos, gringos, gabachos, norteños. Y pues les dicen que no son ni de aquí ni de allá. Así que sí, yo entiendo que el chicanismo, los mexicoamericanos pues están confundidos en dos mundos, porque en Estados Unidos no los aceptaban, y yo pienso que todavía no los aceptan, y en México tampoco los aceptan. Pero existen muchos chicanos que están orgullosos de su cultura, de su historia, de su herencia cultural, al igual como muchos mexicanos que están aquí en Estados Unidos. Los chicanos, pues, como les digo, es un movimiento social de los años 1960, y los chicanos de verdad que han sufrido mucho en este país. Los chicanos, podemos decir que fueron los primeros mexicanos en haber sido discriminado en Estados Unidos, porque si damos vuelta a la hoja de la historia, después de que Texas adquirió su independencia en el año 1836, muchos mexicanos fueron arrebatados de sus tierras, muchos mexicanos fueron linchados, muchos mexicanos se les prohibió hablar el español. Yo entiendo todo esto, de verdad que sí, que lo entiendo, pero hay una cosa que bueno, obviamente no hay que discriminar, ¿eh? Yo nunca en la vida discriminaría a nadie por nada, pero si tú sabes que tus antepasados han sufrido tanto, les han quitado la lengua, han tenido que dejar atrás su cultura y su vida, por defender ¿por qué tú, ¿por qué tú que ahora realmente puedes tenerla? Porque ya no estamos en esos años, gracias a Dios, que sí que sigue habiendo maldad, pero no tanta, perdonad, pero no tanta. ¿Por qué no luchas por tus derechos, por tu gente? Porque cuando un mexicano vaya, no sufra tanto como sufrió tus antepasados, que puedan hablar su lengua, que puedan llevar su cultura. México tiene mucho más que ofrecer que Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde a cualquier lado venden pistolas, donde hay mucho racismo, donde no aceptan a muchos mexicanos, y es triste ver una división así entre los propios mexicanos, de los que viven en Estados Unidos y han nacido, contra los que son de México. Realmente yo creo que un país debe apoyarse los mexicanos entre los mexicanos, y la mayoría de casos hemos visto eso. Lo único que pues en alguna ocasión sí que es verdad que hemos visto incluso gente intentando despedir un puesto de ambulante de un mexicano en Estados Unidos, y una propia mexicana hablándole en inglés: vete tú para tu país que eres un inmigrante. Eso sí que me parece muy mal, la verdad, ¿eh? A muchos mexicanos les negaban practicar su cultura. A muchos mexicanos los hicieron sentir dueños de sus tierras, extranjeros en sus propias tierras. Después de la guerra mexicoamericana, pues ahí sí todo se intensificó, porque Estados Unidos se hacía dueño de todos los estados del suroeste de lo que ahora es Estados Unidos, y mucho mexicano tuvo que, pues, asimilarse a la cultura, a la sociedad norteamericana, y muchos decidieron regresar a México, ya que pues el mexicano ha recibido mucha discriminación por el anglosajón, por el descendiente del colono europeo, y eso es lo que mucha gente no mira. Hay muchos chicanos que discriminan a nuestra gente, pero ellos no quieren aceptar la realidad de la historia, de cómo nosotros hemos sido discriminados en este país. Mucha gente dice, pues si son discriminados, váyanse para México, no tienen nada que hacer aquí. Pero aquí era México.
Es todo lo que los chicanos conocen. Es todo lo que nuestra gente descendiente de mexicanos conocen. ¿Cómo se van a ir para México? Interesante. Tal vez muchos lo que de ellos está nunca han ido a No, sí, México. sí, en eso sí, obviamente. El mexicano ha sufrido mucho en esta sociedad norteamericana. Y miren, yo les quiero hablar unos puntos de por qué el chicano que discrimina a los mexicanos que apenas llegaron de México, o a los latinos, o los que no hablan inglés. Esos chicanos, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, fueron discriminados. Después de la guerra, de la independencia de Texas y después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, muchos hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos eran racialmente discriminados. Les prohibían hablar el español. Les hicieron sentir y Es les muy enseñaron en las triste, escuelas o sea- que ser mexicano era una vergüenza. Entonces, ¿cuál era la manera de proteger a los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos? Claro, haciéndoles hablar el inglés. Poniéndoles nombres en inglés, aunque tuvieran su apellido en español. Totalmente olvidar el español, el Manipulación, lenguaje que nos manipulación. heredaron los españoles, y hablar puro inglés. Totalmente olvidar la cultura mexicana. Así fue como los hijos de mexicanos se americanizaron para siempre. Entonces ellos crecieron con esta mentalidad de que ser mexicano es una vergüenza. Pero como Claro, les es que digo, si te lo inculcan desde pequeño, a veces nadie sabe también, esto ¿no? Hay que porque saber un esta poco gente que todo. discrimina, que no es nuestra propia gente, no se dedican a abrir un libro de historia, abrir un libro de cómo el mexicano ha sido humillado, Ellos oprimido, ya se creen gringos. lo han y ya hecho sentir está. extranjeros en sus propias tierras, con decirles que en la Primera Guerra Mundial y en la guerra de Vietnam, mucho latino, mucho chicano, mucho mexicoamericano peleó por este país. Y ellos siempre iban al frente de la línea de guerra por ser ciudadanos de segunda clase. Pero al momento de que estos mexicanos, chicanos regresaban de la guerra, les negaban los beneficios que por ley se merecían. Claro. ¿Y saben por qué? Todo por ser de origen mexicano. Así fue como se creó el GI Forum. Un foro que solamente se especializaba en ayudar y brindar ayuda, beneficios para los descendientes de mexicanos en Estados Unidos. Joder, es que eso no me parece A mí me da normal coraje tampoco, que ¿sabes? existan Si lo piensas, chicanos, muy triste. Inclusive mexicanos que apenas tienen 2, 3 años aquí ya quieren discriminar a nuestra gente. Sí, sí, Que se sí. porten así. Que nos hagan sentir inferiores nomás porque crecimos en México. Sin saber que ellos, sus ancestros, sus abuelos, nuestros hermanos mexicanos, fueron discriminados en este país. Y ahora ellos quieren discriminarnos a nosotros. Pero eso es algo que no debemos de olvidar. La herencia cultural. El sacrificio que ha hecho nuestra gente en este Nunca país. hay que faltar al Eso no se respeto a debe tu olvidar gente, y es lo que nos debe nunca. de hacernos sentir orgullosos de lo que somos. Tal vez podamos y hemos tenido el privilegio de nacer en Estados Unidos, pero nunca debemos de olvidar de dónde venimos. No olvidar el idioma, las tradiciones, la cultura especialmente. Totalmente de acuerdo. Porque tú. yo, a mi punto de vista, los chicanos son los que deberían de abogar por los mexicanos, por los latinos, Claro, son ya los que que tienen ellos como tienen más poderes. la característica más influencial de este país, que es el idioma inglés. La Y muchos adaptación de a la ellos cultura ya los americana, papeles, sin que ¿no? olviden la También. cultura de sus padres. Ese es mi punto de vista. Yo quiero darle un saludo a todos los chicanos que están orgullosos de venir, de tener descendencia mexicana. Y a los mexicanos que nunca han olvidado de dónde vienen, aunque tengan 20, 30 años aquí, de inmigrantes. Mis respetos para todos ustedes. Y todos somos uno. Los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos y que nacimos y nos criamos en México, hay que entender a los chicanos, ya que nosotros somos muy discriminadores hacia ellos. Que el nopal en la frente. Esos términos, esas palabras discriminadoras, primero hay que entender por qué no hablan español. Porque ellos, Sí, claro, sus ancestros, viéndolo así, fueron todo discriminados tiene una por los razón. norteamericanos. Mm, Y la única manera de proteger a estos descendientes de nuestra raza mexicana dándole era cariño, ¿no? inculcarles a no hablar español. Antes, man. Pero ahora de que estamos en otros tiempos, Exacto. Ahora, nosotros claro. que vamos a tener hijos o tenemos hijos, hay que inculcarles los dos idiomas y hay que explicarles el por qué no debemos de olvidar nuestra cultura. ¿Ok? Ustedes que tienen hijos aquí en Estados Unidos, incúlquenle las tradiciones, enséñenle los dos idiomas,
Porque el bilingüismo es el futuro de esta nación. Hombre, No, sí, sí, Que no se olviden de dónde totalmente. vienen. son los dos Y enséñenlos idiomas sobre así todo a más Más respetar a los importantes, demás. No, no, son los más importantes. Sin importar tu estatus legal, tu religión, el idioma que hablas, de dónde eres. Y yo no tengo nada en contra de los chicanos, yo los entiendo. Y mexicanos, hermanos, latinos, todos estamos aquí, todos los latinos estamos aquí en Estados Unidos por las mismas razones. Pero recuerden, muchas de las veces nuestra propia gente es la más discriminadora, los que más nos discriminan. Ya, tío. Chicanos, mexicanos, cubanos, puertorriqueños, de todo, hay de todo un poco. Y el racismo no está en tu corazón. El racismo no está Sé en tu lo que te corazón. dicen, en lo que... El racismo es pura ignorancia del ser humano. Aquí todos somos iguales. No importa tu color de piel, el idioma que hables. El racismo Qué bonito lo que solamente dices. es un comportamiento de tu ignorancia. Totalmente ¿Ok? de acuerdo. El racismo no está en tu corazón porque el racismo es un complejo de ignorancia. Y no existe, Es un porque nunca vas a ver a comportamiento un que se niño, aprende. a un bebé, Porque mi que corazón es pura discrimine sangre, a otro. arterias y venas, ¿ok? Así que un saludo para todos mis mexicanos, para todos mis chicanos. No manchen, Brutal. muy buena explicación, muy buen vídeo, También muy buen acabas- razonamiento, ¿sabes? Exacto, también acabas entendiendo también pues lo que ha dicho, Todas ¿no? las partes. Porque al final los chicanos, como dices, les prohibieron, les hicieron ver que tenían que tener vergüenza de ir de donde vienen. Pero como ha dicho bien, y yo que repito cortar que eso. no solamente hay que cortarlo, sino ahora que estamos en otros tiempos, las personas que vayan a México o los chicanos que ya estén viviendo en México, sean jóvenes, vayan a tener hijos, incúlquenle a sus familias Estados la Unidos, cultura, la quieres lengua. Todo, sí, en Estados Unidos. Mm. La lengua, todo, no como anteriormente que se tenían que avergonzar Sí. de venir de donde vienen. Ahora es el momento. México, aparte, está cada vez más, más arriba, más en un nivel de que hay que hidratarse de su cultura y de su gente. Sean orgullosos, de verdad, México es increíble y cada vez más personas quieren descubrir México y no solo descubrir, sino quedarse a vivir. Y si no, pregúntenoslo a nosotros mismos, que somos muy amantes de México y adoramos estos vídeos que nos nutren, pero muchísimos otros más, y esperemos próximamente nuevamente estar por México. Familia de guapetones, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, Dejen un buen like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!